al inicio de Marcelo Ebrard, la época en cuando cierran totalmente Reforma, la época donde prácticamente el PRD le daba miedo que lo vieran en Los Pinos. Había gente del PRD, del gobierno de la ciudad, que acudía a reuniones, pero no permitía que se supiera y parecía que iba a ser un escándalo si se sabía. Estamos de regreso, amigos. Obdulio, tu gestión como presidente de Acción Nacional y la relación con el gobierno del Distrito Federal, a diferencia de las otras gestiones que han habido, es decir, ¿tú cómo visualizas, cómo estás construyendo? Porque tienes que tener canales de comunicación con la actual administración y con las otras fuerzas políticas en el DF. Si a mí me preguntaran, ¿hay diálogo o no hay diálogo con el gobierno de la ciudad? Yo sería un mentiroso si dijera que no hay diálogo porque nunca me reciben. Yo tengo que declarar, porque me gusta la política seria y responsable, que bueno, la mayoría, si no es que todos, me reciben cuando pido una cita en el gobierno de la Ciudad de México. Diálogo hay. Lo que no existe muchas veces es coincidencia o ánimo para seguir transitando. Pero al menos la primera etapa de la política, que es, no puede haber generación de bienes públicos si no hay diálogo. Al menos se da. No ha habido la generación de esos bienes públicos que sean tangibles y sean cosas positivas para la ciudadanía. Yo como veo mi gestión de cara al gobierno del Distrito Federal. En primer lugar, yo quiero que Acción Nacional se defina como un partido que rescata sus orígenes. Fuimos fundados por ciudadanos. Fue un partido que no le apostó a la masificación, sino a la propuesta, a la seriedad, a la responsabilidad. Un partido que no tenga miedo en sus definiciones. Nosotros no somos un partido de izquierda. La gente no vota por nosotros porque seamos de izquierda. Nos gusta a nosotros nuestro ideario y eso hay que decírselo a la gente, sí, pero reconociendo que esta es una ciudad plural, que debemos de tener argumentos para disentir, que debemos de tener nosotros la capacidad de reconocer que hay otro que piensa totalmente distinto a nosotros y que nosotros debemos ser capaces de convencer a esa persona o a otra persona que esté frente a nosotros. ¿Cómo nos definimos nosotros? Como un partido que lucha por una ampliación de la democracia en la ciudad, por una mejor calidad de vida. Queremos ser el partido que le dé oportunidades a los habitantes de la Ciudad de México. Queremos ser el partido con las propuestas en materia de movilidad urbana, con las propuestas en materia de agua, con las propuestas en materia de contaminación. Queremos que en esta ciudad haya gusto y orgullo por vivir. Obdulio, y con mucho respeto te lo digo, esa apertura no se vio cuando apoyaron, cuando estuvieron en contra del matrimonio gay y de adopción de las personas del mismo sexo. Más bien se vio un partido sumamente conservador y sumamente cerrado a la posibilidad de entender que la mayoría pensaba de una manera distinta. José Manuel, qué bueno que me haces esa pregunta. Luego parecería que en Acción Nacional queremos quemar con leña verde a los homosexuales o a las lesbianas. De ninguna manera, en Acción Nacional hay homosexuales y lesbianas. Sin embargo, yo coincido con la posición del partido y es un tema que tiene que ver sobre pluralidad, tolerancia y respeto. Yo lo que creo es que el homosexual y la lesbiana debe tener todos sus derechos fundamentales a salvo. Ahora bien, el tema del matrimonio homosexual, en mi caso, mi opinión, y es válida expresarla, creo que fue una rudeza innecesaria para un amplísimo porcentaje de la población que consideraba que mejor se hubiera quedado en las sociedades de convivencia. Creo que si de lo que se trataba era darle seguridad a una relación de pareja que existía, ahí estaba una figura jurídica que estaba dada. Durante milenios ha existido otro tipo de figura que es el matrimonio entre hombre y mujer. Si a mí me preguntas, porque se vale decirlo, a mí no me gusta eso de rebuscar en términos jurídicos, de que no, estaba mal el dictamen, no. A mí me gusta el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero soy respetuoso de la ley en la Ciudad de México. Y en Acción Nacional no se persigue a los homosexuales y a las lesbianas. Creo que ese comportamiento de algunos en el PAN, no de todos, debe ser desterrado. ¿Por qué en esta ciudad se habla de pluralidad y tolerancia cuando son temas de izquierda? Si tú coincides con lo que se dice a la izquierda, entonces eres tolerante. ¿Y por qué los que somos de derecha, centro derecha, entonces no tenemos derecho a la tolerancia y al respeto en lo que pensamos? Nada más que hay que expresarlo con mucho respeto. Totalmente. Si no, entonces caemos en otra parte de la película. Obdulio, para la Ciudad de México, ¿transporte público o auto particular? Por supuesto, transporte público. El modelo de ciudades con autos particulares fue para Estados Unidos. Unas ciudades enormes que puedes tener 3, 4 autopistas urbanas. México, el diseño de las ciudades de México, casi con ciudades con calles estrechas, no nos da para tantos automóviles. Por eso me desconcierta el gobierno de la Ciudad de México. Yo aplaudo que haya más Metrobús, que haya otra línea más del metro. Qué bueno, excelente. Me sorprende una autopista urbana de paga en la Ciudad de México. Bueno, y todas estas propuestas, perdón, Obdulio,
¿quién las va a conducir en el 2012 en el Distrito Federal? Porque el presidente le decía a un periódico español hace unos días que no veía muchos gallos para la elección federal del 12, pero parece ser que para la del Distrito Federal sí se están apuntando muchos panistas Para las importantes, 12, ¿no? para las 12 hay muy Pues buenos el gallos. presidente dice que no ve muchos, pero para el Distrito Federal sí se ven Nosotros tampoco, bastantes. nosotros tampoco. Pero para el Distrito Oye, Federal yo sí veo leí, muchos. yo leí, Jaime, que el presidente de la República señalaba que había varios en Acción Nacional. No, decía que sí no veía la cabellera muy grande, pero para el DF sí hay. Bueno, Pero para ha el de ser DF sí hay. abogado, porque tiene unas interpretaciones de la lectura de los periódicos. Para el DF, ¿quiénes son fantástica. los buenos? ¿Cómo va a estar ese Hay proceso alrededor interno? de 8 que se menciona que quieren, son aspirantes. En estos temas siempre hay que tener mucho cuidado porque luego nos mandan al IEDF y dicen que son actos anticipados de campaña. Yo te diría, hay gente en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en la militancia, en el gobierno federal, en las jefaturas delegacionales que quieren. Yo como dirigente del partido, ¿qué quiero hacer? Yo quiero darle garantías a todos, a los 8 de aquí a noviembre. ¿Por qué? Un dirigente del partido debe permitir que todos crezcan. Eso no le gusta a muchos, porque todos quieren que nada más apoyemos a determinada persona. No, hay que permitirle a alguien que crezca hasta donde su talento lo determine. Exacto. Y después, ¿qué vamos a hacer? 8 son demasiados. ¿Quiénes van a quedar? Aquí hay que ser darwinianos. El que se adapte mejor, el que sea más apto en la evolución de las candidaturas o aspiraciones, de tal suerte que en noviembre debemos de tener 3. Oye, Obdulio, ¿y máximo 4. tal vez algún precandidato a la presidencia que no llegue a ser el candidato? Puede darse, a mí me gusta ser muy franco, luego me recomiendan, no digas eso. No, yo vería 3 probablemente que ahí sí no puedo decir el nombre porque se me van a ir encima, arriba, en el Comité Ejecutivo Nacional, pero yo vería como 3 que puede darse el supuesto de que si no es candidato a la presidencia de la República, pueda tomarse en consideración. No estoy diciendo nada extraño, pero rara vez un político lo expresa con franqueza. Es obvio que si esta es la capital federal, la capital de la nación, si las condiciones se dan, al partido le va a interesar tener una candidatura con proyección nacional. Claro. Ahora, los que aspiran, los 8 que están ahorita, ¿qué les corresponde? Pues crecer lo suficiente para que ninguna tentación sea posible. Claro. Pero esa es más chamba de ellos, más que mía. Sí, claro. Oye, ¿cómo van a hacer para hacer campaña evidenciando los errores del gobierno perredista en el Distrito Federal y al mismo tiempo estar aliados con ellos a nivel federal en otros estados? Porque a la gente no le queda muy claro, ¿no? Dice, bueno, el PAN se pelea con el PRD en el DF, pero al mismo tiempo están haciendo alianzas. ¿Cómo explicarle a la gente eso? Ha sido para nosotros, los panistas del Distrito Federal, un tema complejísimo. Yo siempre digo que soy federalista. Yo respeto al oaxaqueño, al poblano, al sinaloense, al hidalguense, pero queremos respeto para los defeños. ¿Qué quiere decir esto? Yo respeto donde acordaron ir en alianza en los estados. En el DF veo muy difícil. Nos ha complicado el esquema de la República, porque decirle a la ciudadanía que el mexiquense, que prácticamente, aunque se enojen, luego creo que son como chilangos bis, ¿no? Son defeños bis los que viven en la zona conurbada. ¿Por qué? Porque comparten cultura, historia, se parecen más el de Naucalpan con, por decirte algo, de Coajimalpa, que el de Naucalpan con el del Valle de Toluca. Claro. En consecuencia, esto nos complejiza, nos problematiza demasiado la situación en el DF. Por eso yo he dado un discurso en el cual señalo, somos respetuosos de las definiciones del panismo en otros estados, el EDOMEX, por decirte algo, lo vamos a apoyar. Yo no veo condiciones en el Distrito Federal. Creo que el DF debe ser una propuesta distinguible, tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. Obdulio, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Qué conversación tan interesante. Y bueno, esperamos tenerte por aquí próximamente, algún día, con tus candidatos en el futuro. Y pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Jaime, gracias, José Manuel, Roberto. Encantado de venir. Amigos, pues vamos a la recomendación, José Manuel. Pues un libro muy bueno que estoy leyendo, se los recomiendo mucho, ¿no? Es de Harold Bloom. En una época en que los medios de comunicación amenazan con eclipsar la lectura y la literatura, Bloom explora de un modo instructivo y práctico cómo y por qué hay que leer. En este ensayo ofrece un brillante análisis de autores fundamentales, Shakespeare, Hemingway, Borges, Chekhov, Stendhal, Proust. Y en el libro inicia con una frase que es lapidaria. Harold Bloom dice, hay una razón primordial para que leamos. A la información tenemos acceso ilimitado, pero ¿dónde encontramos la sabiduría? Hay que leer, ¿no? Buen libro, se los recomiendo, Cómo y por qué leer, de Editorial Anagrama. Pues muchas gracias por la recomendación. Amigos, eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho. Hasta la próxima.